Entonces, ya estamos listos, vamos a empezar ahora sí. Recordemos, ya estamos finalizando todo el tema del gobierno de iglesia, lo estamos acabando. Estamos entrando ya en la etapa final. Hagamos un recorderis rápido, muy rápido. ¿Me ayudas ahí con la que sigue, por favor? Estamos hablando del gobierno de Dios en la iglesia. Hemos venido viendo que el gobierno de Dios está en 7 lugares o en 7 áreas, que son, la primera es el gobierno en el individuo. Entonces Dios nos gobierna a cada uno de nosotros, los que somos sus hijos, ¿a través de quién? De su espíritu. Él siempre gobierna a través de alguien, en favor de alguien. Entonces a nosotros nos gobierna como individuos a través de su espíritu. Esa es la primera área de gobierno, nosotros, cada uno, el individuo. Luego él gobierna en favor de una mujer a través de un hombre. Eso es lo que se llama el gobierno del matrimonio. Muy bien. Luego viene una tercera área de gobierno. ¿Cuál es? El gobierno de Dios a favor de unos hijos a través de unos padres. Ahí está el tercer área de gobierno. Cuarta área del gobierno. La iglesia, que es la que estamos viendo, ya veníamos viendo, ya vimos las anteriores 3, después podemos profundizar en ellas, pero ya las vimos a grandes rasgos y hemos estado en este momento, estamos hablando del gobierno de la iglesia. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? El gobierno de Dios en favor de su pueblo o nación a través de unos ministros. Y este es el modelo que ahorita vamos a recordar que él ha provisto a través de la escritura. Viene una quinta área de gobierno que después estaremos viendo, que es ¿cuál? El gobierno civil, que es, ese gobierno civil es el gobierno de Dios sobre una nación. Ahí ya puede haber hijos de Dios y no hijos de Dios, pero es el gobierno de Dios sobre una nación a través también de un cuerpo gubernamental o de unos ministros y de un cuerpo gubernamental en general, que es lo que llamamos el gobierno civil. Eso también es una idea de Dios. Entonces, Dios gobierna las naciones a través de esos gobiernos. Viene una sexta área de gobierno, que ¿cuál es? Las organizaciones. Todo lo que los seres humanos armamos en grupos, creamos ONGs, creamos empresa, creamos colegios, creamos cualquier tipo de organizaciones con o sin ánimo de lucro. Esas organizaciones también Dios las permite, se ven en la Biblia, y Dios quiere que tengan un diseño de gobierno también, que después lo vamos a ver. Y finalmente llegamos a la séptima área de gobierno, que ¿cuál es? Exacto, es el gobierno del mundo espiritual, el que no vemos, pero que es muy real, ¿verdad? Ya cuando entramos en la vida con Dios, sabemos que eso es real, sabemos que es real ese mundo espiritual, ese mundo invisible a los ojos normales, naturales, pero también tienen una forma de gobierno, y eso es lo que vamos a estar estudiando finalmente. Esas son las 7 áreas de gobierno, y en este momento estamos en la cuarta, que es la de la iglesia. Ya hemos hablado, volvamos a la imagen de las 3 cositas, de las 3 áreas. Más adelante hay una que ya tiene unos, despuesito, otra, más adelante, esta. Entonces este es el gobierno de una iglesia local. Debería ser o buscar toda iglesia esta área de gobierno. ¿Qué hemos visto que ocurre generalmente? Que generalmente hay un gobierno de una iglesia donde los que manda a veces es un pastor. Entonces, como si fuera una monarquía, como si hubiera un rey. Y toda monarquía que no sea la del Señor va a traer una consecuencia que se llama la tiranía, que es un gobierno de una sola persona de una manera incorrecta sobre una gente, y se vuelve una persona déspota que hace o deshace, y eso no se puede permitir. ¿Listo? Entonces una iglesia no está gobernada por un pastor ni por un ministro, tampoco por una familia, porque también hemos visto que lo gobiernan a veces una familia. Sí arranca generalmente por una persona, sí arranca generalmente por una familia, pero no se puede quedar ahí. Tiene que formarse este gobierno para que no haya tiranía, ni oligarquía, ni nada de esto. Entonces hemos visto que todo nace de un llamado a alguien a nivel sacerdotal. Ahí nace todo.
Hemos visto el caso de Moisés, cómo Dios lo llamó para que creara un sistema de gobierno de su pueblo, ¿verdad? Y hemos visto muchas áreas y muchas partes de la Biblia donde vemos cómo también los apóstoles y mucha gente fueron llamados por Dios para ejercer o crear este sistema de gobierno. Arranca por los sacerdotes y ellos, como no pueden hacer todo y no deben hacer todo y no pueden empotrarse sobre un pueblo de Dios, ¿qué hacen ellos? Dios les regala dos tipos de personas más en favor de ese gobierno para que distribuyan las cargas y haya un gobierno, digamos así, más amplio, grupal, ¿sí? Y vienen los ancianos y vienen los diáconos. Ambas partes nacen con la idea de Dios de ayudar al llamado que él hizo sacerdotal. Y se crea el sistema de gobierno. Muy bien. Los sacerdotes, hemos visto, se encargan más de como de la parte legislativa, entre comillas, de una iglesia. Los ancianos, más sobre todas las cosas, no es la única, pero sobre todas las cosas de la parte judicial. Y los diáconos, más sobre todas las cosas de la parte ejecutiva. ¿Qué diferencia tiene esto del sistema de gobierno civil? Que esto no están totalmente separadas. ¿Se acuerdan que cuando uno piensa en nuestro gobierno, o el gobierno de los Estados Unidos, o el gobierno de las democracias, dicen que son poderes independientes? Eso no ocurre en la iglesia. En la iglesia, vamos a decirlo, es un gobierno, no sé cómo llamarlo, interdependiente. Por ejemplo, ya que estuvimos en las anteriores enseñanzas, ustedes me pueden ayudar a definir esto. Ejemplo, no, los sacerdotes a veces pueden ayudar en cosas de diaconado y también comparten algunos asuntos con los ancianos. Hay ancianos que también pueden llegar a tener parte en el sacerdocio. Hay ancianos que pueden tener parte en el diaconado. Hay diáconos que posiblemente Dios pueda después usar claramente en el parte sacerdotal o los pueda usar en ambas partes simultáneamente. Pero no todo el mundo la idea es que no todo el mundo haga todo, ni una persona haga todo, ni alguien diga cómo se debe hacer todo. No, estamos en conjunto. Que a veces dicen, no, es que esa es la iglesia de tal persona. ¿No han escuchado eso? Y esta es la iglesia de tal persona. Entonces se muere esa persona o falla esa persona o entra en pecado esa persona. ¿Y qué ocurre con la iglesia? ¿Por qué? Porque en el fondo de todo era una mini monarquía. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que creo que Dios nos está llamando a hacer a nosotros como iglesia? Que eso no va a pasar. Y que si yo me muero o me da un patatús, pues no se caiga todo, sino que vamos a ir extendiendo el gobierno y a formarlo. Y no todo el mundo va a ser llamado a ser parte de ese gobierno. Ahí están las personas que van a recibir el favor de hacer las cosas bien y estas personas que dan parte de sus talentos, dones y llamado para bendecir al pueblo de Dios. Muy bien, listo, sigamos. Ya hemos visto esta parte, de hecho vimos más o menos las tres. Podemos ir indagando más cositas, pero los hemos visto en temas generales. Muy bien, ¿qué les debía? Yo les dije que después de ver esas tres áreas, teníamos que ver un poquito cómo era el tema sacerdotal, que no lo hemos visto en detalle y que lo hemos conocido de manera general, todos lo sabemos un poco, pero vamos a ver detalles para que nos aclaremos cosas. Entonces, el sistema sacerdotal tiene 5 ministerios, llamados, dones dados por Dios. Son 5 tipos de personas dentro del ministerio sacerdotal, que fue el que vimos hace un rato. Esas 5 personas son las siguientes, que usted ya las conoce y están en la Biblia. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Quiere decir que necesitamos uno de cada uno? ¿Quiere decir que una persona solo tiene uno y no ven los demás? No, acuérdense que esto de la iglesia es un tema compartido. Lo que sí podemos saber es que hay personas que tienen en este llamado sacerdotal una identidad mayor sobre esas. Es como cuando uno juega un partido de fútbol. Yo en mi época de futbolista jugaba de volante mixto, pero una vez me dijeron juegue de lateral y yo,
pero pues tocaba jugar de lateral. Y hay veces a uno por circunstancias de la vida le dicen, vaya y ataje, vaya y tape. Hay que tapar, porque uno es bueno dentro de todo. El que juega fútbol, pues le pega el balón y ayuda en lo que toque. Sin embargo, siempre hay algo más, ¿cómo se dice eso? Donde hay un poquito más específico, una habilidad más visible ante el público. Y ahí es cuando podemos de pronto identificar a uno o al otro. Vamos a darle una definición sencilla para que usted empiece a entender qué es cada uno o lo recordemos. Un apóstol no significa otra cosa más que un enviado. O vamos a ver también embajador, podría también llamarse. Un apóstol significa un enviado. No, volvamos. Otra vez, eso. Un profeta lo podemos llamar como un portavoz. Bien, ya después vamos a ver de qué. Un evangelista lo podemos llamar como un portador de buenas noticias. A un pastor lo podemos llamar como un guardián del rebaño. Y a un maestro, el que instruye con conocimiento. ¿Listo? Más o menos para empezar una idea. Ahora vamos a desmenuzar un poquito cada uno. Vamos ahora sí a continuar. Vamos a leer o a entender un poquito más sobre el apóstol. Acá hay varias ideas. Hay quienes piensan que el apóstol eran los 12 apóstoles y ya. Se terminó y punto. Hay otros que dicen o piensan que hay apostolado todavía. Yo digo que vamos a revisar la Biblia y se va a descubrir, y vamos a descubrir que hay un poquito de los dos lados. ¿Listo? Pero ¿por qué hay un poquito de los dos lados o las dos visiones? Lo vamos a ver con la Biblia. Empecemos porque un apóstol es un enviado, un embajador. Y esto es lo que ocurre con un apóstol. Es llamado por Dios a una misión específica para la expansión de su reino. Voy a mostrarles qué es el detalle de un apóstol. ¿Quién sabe, para que empecemos a entender qué significa ser o qué significa la palabra ángel? Porque también vemos en la Biblia los ángeles. ¿Quién sabe qué es un ángel? Un mensajero. Perfecto. Es que ¿por qué pongo al ángel acá? Tengo que meter al ángel en este momento porque tiene que ver, o más bien podemos ver la diferencia de un ángel con un apóstol. Porque un ángel es un mensajero y un apóstol es un enviado. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cierto? Porque pareciera en primera instancia como similar, pero no. Un ángel es un mensajero, es decir, un ángel es como Twitter o como ahora se llama X. Un ángel era alguien que llevaba literalmente un mensaje. Va, deja el mensaje, o en la antigüedad el cartero, ¿no? Dejaba el mensaje, chao. Obviamente enviado por Dios. Ese era su Twitter. El ángel iba y decía, vengo de parte de Dios y tengo esta noticia. Chao. Eso es un mensajero, lleva un mensaje. ¿Se acuerdan la época de María cuando estaba embarazada? Bueno, perdón, antes de quedar encinta. Dios que le mandó un ángel a decirle que vas a quedar encinta. ¿De quién? Del Espíritu de Dios. ¿What? Ok, si Dios quiere eso, dale. Y como Dios hace todo en orden, fue el ángel también y le habló después a José. Y le dijo, José, mira, no tengas temor de tomar por esposa, porque ellos estaban guardando en virginidad, estaban esperando el matrimonio, todos muy juiciosos, claro. Si ella quedaba embarazada antes de tiempo, la iban a apedrear, ¿no? Porque la ley decía, o dice, que hay que apedrear a alguien si no llega virgen al matrimonio. Entonces, José dijo, no, yo para evitar la muerte y la apedreada de María, entonces, ¿qué voy a hacer? Más bien, rompo el compromiso, porque estaban ellos ya en noviazgo. Pero el ángel le dijo, no tengas temor de tomarla a ella por esposa. ¿Por qué? Porque ella va a concebir un hijo del Señor. Entonces, tranquilo. Si ve como Dios hace todo en orden, fue y le habló a la mujer, va y le habla al hombre, porque ahí va a haber un plan allí. Eso es lo que hace un mensajero, un ángel. Pero ¿qué es la diferencia con un enviado? Un enviado es llamado por Dios no solamente a dar un mensaje e irse, tiene una misión que cumplir. Un apóstol tiene una misión que cumplir.
Y como les he venido diciendo, uno de nuestros errores ha sido estudiar a la iglesia desde hace 2000 años, como si ahí hubiera empezado. La iglesia no empezó hace 2000 años, empezó desde el comienzo, cuando Dios empezó a gobernar Israel, porque Israel ha sido y será siempre su pueblo. O sea que el gobierno de Dios sobre su pueblo y su sistema de gobierno empezó desde el comienzo, no hace 2000 años. Denme un ejemplo de un apóstol en la antigüedad. Y mire esta definición. Es llamado por Dios a una misión específica para la expansión de su reino. Josué, Moisés. Moisés. En la zarza, ¿no? Ven para acá. Porque tienes una misión. Voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Te voy a enviar ante Faraón. Eso es un apóstol. Yo estaré contigo y tienes una misión. ¿Entienden? Eso es un apóstol, que Dios lo agarra y lo manda a hacer una misión. Y hasta que no se cumpla la misión, no puedes parar. Alguien que Dios llama y lo envía. Y el ángel simplemente va y da la razón, el recado. Y chao. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ese es un apóstol. Ahora la pregunta es, ¿pero habrán apóstoles todavía hoy? ¿Habrá mujeres que pueden hacer eso? Vamos a mirar. Sigamos. Continuemos. Entonces acá hay algunos ejemplos. Apóstoles siempre han habido, pero ponemos a Abraham. ¿A qué le dijo Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, porque te llevaré a otro lugar y te haré de ti una nación grande. Voy a hacer algo tremendo contigo, pero necesito que hagas esto, salgas. Y empezó a llevarlo. Eso era un apostolado. Lo envió a una misión. Por eso cuando usted escucha de los misioneros, ¿se ha escuchado esa palabra? No es otra cosa que un apóstol. Lo que pasa es que nosotros nos imaginamos un apóstol como alguien que se entrona más alto que los demás llamados. Ese es un error que nosotros tenemos porque tenemos en nuestra mente una jerarquía y la hemos destruido, ¿no? Ya se dio cuenta que aquí no hay jerarquía. El único que está en el trono y el que está por encima y que gobierna la iglesia es el Señor. Ahí es un cuerpo gubernamental que Él pone allí, pero no hay una jerarquía. Entonces, si hay misioneros es porque entendieron que tienen una misión que hacer, de una u otra manera entendieron que han sido enviados. ¿Habrá misioneros que se inventan las misiones? Seguro. Pero habrán otros que son reales, que Dios los envió a hacer algo. Esos son los verdaderos misioneros y apóstoles. Muy bien. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos al Señor Yeshua o Jesús. ¿Se acuerda que dicen que Él se despojó de su trono y fue a hacer una misión? Eso es ser un apóstol, un enviado. ¿Se acuerdan que todos a Él lo reconocieron como el enviado de Dios? Él era un apóstol, para que me entienda un poquito la imagen. Tenía que cumplir una misión. Cuando Él ya estuvo en la cruz y dijo, consumado es, cumplió la misión. He hecho todo lo que me has pedido. Eso es un apóstol. No abandonó su misión hasta terminarla. Los 12 apóstoles. Pues claro, por eso los llamó apóstoles. A ellos Dios les dijo, yo los he enviado. Jesús les dijo, ahora vayan ustedes a hacer esto. La pregunta es, ¿y después de Pablo, que todos conocemos a Pablo, que también lo llaman apóstol, hubo más? Vamos a ver. Sigamos. No los vamos a leer, ustedes ya conocen un poquito las historias. Estas dos características que vamos a leer son muy importantes, porque a pesar de que existen, y ya lo vamos a leer, personas con esa misión y ese llamado apostólico, hay dos características que sí no pueden hacer ningún otro apóstol o enviado actualmente. Hay dos cosas que sí no se pueden hacer y que se cerró con los 12 apóstoles. ¿Cuáles son las dos características? Vamos a leer. ¿Me ayudan cerrando esa o les entra? No, si cerramos un poquito, es que a menos de que tengan calor, pero creo que no, ¿no? Listo, esa, muy bien. Lean esto y leamos esto. Nadie más, aparte de los 12 apóstoles instituidos por Jesús hace 2000 años, tendrán el rol de sentarse en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso no va a ocurrir con nadie más después de ellos. Así haya sido llamado esa misionalidad. Vamos a leer para que vean de dónde lo podemos notar. Mateo 19:28. Vamos a ver.
Vaya conmigo a Mateo 19, 18. Saquen toda la Biblia porque usted sabe que aquí no paramos de leer. Mateo 19, 28, pero repito, 28. Estaban en una conversación sus apóstoles, o en ese momento discípulos, con el Señor, aún en vida. Y entonces les dijo esta afirmación el maestro a ellos. Les aseguro, respondió el Mesías Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, les dijo, que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. O sea que ese llamado a esos apóstoles es para ellos. Punto. Porque no hay más sillas, ni hay más tribus y ya ustedes con el entendimiento hemos dado cuenta que somos injertos en Israel. Y lo vamos a seguir viendo y analizando. Miren lo que dice Lucas 22:30. Lucas 22:30. Porque a medida que aclaremos vamos a estar más tranquilos de esto. Lucas 22:30. Vaya conmigo, yo también voy yendo. Dice así. Bueno, desde el 29. Por eso yo mismo les dijo el Señor a ellos, a sus apóstoles, les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que los 11 discípulos que no le fallaron, más uno más, que en mi perspectiva no creo que sea otro diferente a Pablo, son los 12 que se sentarán en tronos tanto a gobernar como a juzgar a las tribus de Israel. O sea, ustedes y yo estaremos bajo ese gobiernito chiquito de también. No, Judas no, porque Judas, él abandonó el barco antes de, y Pablo seguramente lo va a reemplazar. Aunque los discípulos del Señor, una vez él resucitó, eligieron a la suerte a un personaje, mientras tanto, el maestro le apareció a Pablo y parece ser lo comisionó para que entrara como en ese 12ª casilla. Es muy probable. Hay una segunda cosa que tampoco ningún apóstol o enviado o misionero actual va a poder hacer, y es lo siguiente. Todos debemos sujetarnos a la doctrina expresada por los 12 apóstoles, que fue la interpretación del cumplimiento de la ley y los profetas en Jesús como el Mesías. De la ley y los profetas en Jesús como el Mesías, es decir, los 12 apóstoles, Pablo y los otros 11, que escribieron lo que más o menos conocemos hoy como el Nuevo Testamento, fueron lo que ellos nos dejaron como la base doctrinal, no de una nueva ley, sino de la interpretación de lo que ya había sido escrito y cómo se cumple y se vive hoy que el Mesías ya ha sido revelado, ha venido, ha muerto y resucitado. Entonces, lo que ellos se nos escriben son la base doctrinal de la interpretación actual. Nadie puede ni ponerle ni quitarle. Es decir, ningún misionero o apóstol puede venir a decirnos que hay algo nuevo que decir, que hay algo nuevo que adicionar sobre esa base doctrinal. Ahora, aquí la pelea que nos toca darnos es, ¿y cuál es la doctrina que nos dejaron? Que es cuando yo ya me meto y peleamos y boxeamos ya teológicamente, porque yo creo firmemente que la ley de Dios, toda la ley divina, no va a pasar nunca. Toca es ver cómo se está cumpliendo, cómo se cumplió y cómo sigue viviendo sus preceptos, sus conceptos, a pesar de que no cada detalle se tenga que ejecutar de la misma manera, pero sí sus principios y su concepto sigue siendo el mismo para siempre. Por eso nuestro Mesías dijo que no va a pasar ni una letra ni una coma, va a quitarse, ni se va a borrar, ni va a cambiar hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, que son desde la antigüedad, porque la palabra de Dios no es que empezó a hablar ese día, hace 2000 años, habló desde el comienzo, desde que digo, hágase la luz. Ese era el Mesías. ¿O no?
Entonces todo se tiene que cumplir. Pero entonces ningún apóstol o persona puede dar una nueva base doctrinal. Aquí el tema que tenemos que buscar es cómo la estamos leyendo. ¿Listo? Entonces estos dos aspectos, ningún llamado al apostolado puede hacer nada de esto nuevo, ni entrar dentro de esto. ¿Bien? Entonces ahí sí estoy de acuerdo cuando se dice, no podemos considerar que un apóstol intente hacer esto, o un enviado o un misionero. Pero sí creo firmemente que todavía hay personas llamadas a eso. ¿Qué es a eso? Hacer lo que vamos a ver a continuación. Lo que no estoy de acuerdo es que pensemos que está por encima de los demás llamamientos y es como si tuviera una jerarquía mayor. Eso es un error en nuestra mente. Porque no conocemos el gobierno, que el gobierno es sacerdocio, ancianos, diáconos o servidores. Muy bien, ¿qué sí hace un apóstol hoy? ¿Qué sí hace un enviado hoy, un misionero dentro de el entendimiento bíblico? Esto, primero, Dios le delega autoridad para instituir ancianos y a través de ellos dar inicio al gobierno de una nueva iglesia local. Eso ya lo leímos, ¿se acuerdan? Cómo vimos en la Biblia cómo los apóstoles iban a las regiones, enseñaban la palabra, cuando ya lo recibían, ellos instituían el gobierno local en una iglesia. ¿Y qué hacían? Nombraban también ancianos en ese lugar, nombraban también otros sacerdotes en ese lugar, como por ejemplo el tema de Timoteo, y ejecutaban o empezaban un gobierno local y entre ellos después bajaban con el diaconado. ¿Se acuerdan? Y ahí armaban el sistema y después ellos se iban a otro lado. Arrancaba su gobierno local, salían a otro lugar y hacían lo mismo. Pero eso tomaba tiempo. Eso no era de un día para otro. ¿Bien? Entonces, eso se sigue haciendo. Alguien que tenga un llamado, una misión para que arranque algo en un territorio donde, pues, ese es una persona con un rol apostólico. ¿Qué otra cosa? Eso ya lo leímos. Hechos 14:23, Tito 1:5, todo eso ya lo leímos. Sin embargo, luego de que hacen este gobierno local, ellos entran en sujeción recíproca con ellos, con los ancianos que han puesto, pues los mantienen al tanto de su desempeño. ¿Se acuerda lo que hacía Pablo? Generaba gobierno local y él después de que generó un gobierno local, pedía permiso si lo querían recibir después en una visita, ¿sabía? Él escribía, ¿me permiten ir? ¿Sí ven la humildad? ¿Sí ven que él no se entronó sobre esas iglesias formadas a raíz de su llamado? Jamás. Creaban el gobierno local y luego se sujetaban a ese gobierno local y escribían, ¿me permiten ir? Sí, bueno, voy. Si no, pues no puedo ir porque ya hay un gobierno allí. Entonces entraban en sujeción. Nadie se entronaba. Es que hoy en día el problema del que arranca una obra o una misión es que después, ¿qué hace? No, pues yo arranqué esto es mío. Ahí empieza el problema. Y después todo el mundo, el apóstol, no sé qué. Ahí está el detalle, no que haya una misión, no que haya un llamado apostólico, claro que lo hay. El problema es cuando este personaje o persona, mujer o familia se le suben y se entrona y los demás, sí, pues si todo arrancó por él, no, es que arrancó por Dios, solo que lo usó a él, que es diferente. Por eso esta congregación ustedes no van a decir la iglesia de Iván, porque ya empezamos a fallar. Y por eso rápidamente, ya que estoy entendiendo eso, nos toca expandir el gobierno, ¿cierto? Para yo ya no ser... Ahora, pues yo seguiré predicando y todo, pero no podemos creer ni nadie pensar que aquí mando yo, porque entonces usted está en una monarquía que se vuelve una tiranía, porque yo también me vuelvo un tirano donde me viene el poder. Es que cualquiera que se lo den. Uno hace lo que quiere. Muy bien. Otra cosa, los apóstoles o misioneros tienen dotes evangelísticos muy marcados, porque ellos pueden dar con denuedo las buenas nuevas del Mesías, ¿cierto? Con lo que exponen con denuedo y claridad la revelación de Jesús como Mesías, exhortando, que quiere decir animando a los oyentes al arrepentimiento. Eso lo podemos ver vamos a leer solo una, Hechos 14:21, por ejemplo. Vamos a Hechos, como en ese tiempo, pero eso fue lo mismo que pasó con Moisés, ¿no? Lo mismo que pasó con Josué, lo mismo que pasó con ellos. No es que el apóstol empezó hace 2000 años, empezó hace mucho más atrás.
¿Listo? Abraham hizo lo mismo. El mismo Noé. Por lo menos 7 le creyeron ahí sus familiares, pero alguien le creyó. ¿Cierto? Alguien. 8, bueno, sí, ellos. Estos grupos, Hechos 14, 21. Esto nos va a traer claridad para que, primero, nadie se entrone acá, y segundo, cuando veamos ese don, ya sepamos, ve, este tiene un don apostólico, definitivamente. Pero eso no quiere decir que sea mejor, ni peor, ni más, ni menos, no. Es uno de los dones dentro del cuerpo del Mesías. Muy bien. Hechos 21, ya se los doy. 21, 17, ¿sí? Ah, no, estoy perdido. Hechos 14, perdónenme que me fui arriba. 21, 14, 21. Entonces, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, adivine quiénes. Pablo, y acá viene el detalle, Bernabé también era apóstol. Y no está dentro de los 12. O sea que sí había más con esos llamados. Lo que pasa es que Bernabé no podía hacer, ni va a sentarse en 12 sillas a juzgar a las tribus de Israel. Él casi entra, ¿no? Entró como de 13avo y no alcanzó. Ni tampoco va a poder poner una doctrina. Pablo sí puso doctrina. Sí estableció interpretación de la ley. De hecho, el que más la estableció fue Pablo, el último en reencauchar Dios, porque era el que más conocía la Torá, la ley de Dios. Por eso la pudo interpretar mejor. Y no quiere decir que los otros eran más malos, no, fueron usados maravillosos, pero Pablo tenía un conocimiento adicional que pudo interpretar el día que el Mesías, el ley, reveló. Pero Bernabé, después vamos a leer, también era un apóstol, solo que no podía hacer las dos anteriores. ¿Y qué ocurrió cuando ellos predicaron en esas ciudades? Regresaron a Listra y Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y les decían, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. O sea que esta gente los escuchaba, Dios los respaldaba, ellos estaban abriendo brechas, era una misión. Muy bien. Y también estos personajes, estos apóstoles que Dios manda con una misión, tienen misericordia de los necesitados. Es algo muy marcado. Cuando usted ve a una persona que le gusta mucho el dinero, solo habla de dinero y se cree mucho pilas, porque puede ser un falso apóstol, un falso enviadito. Miren esto tan interesante, Gálatas 2:10. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, me perdí. ¿Alguien lo tiene para que lo diga duro? Gálatas capítulo 2. Dilo duro. Muy bien. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia hacer. ¿Quién hablaba a quién? Les enseñaba a qué? Acordarse de los pobres. Era una persona que no amaba el dinero, alguien que no, ahora, no quiere decir que no necesitaran dinero. Por eso las ofrendas, lo que da la gente, hay que ayudar a todo el sistema sacerdotal, porque ellos se dedican, o parte, el apóstol es esa parte también, o en esa misión, necesitan recursos. Entonces uno los ayuda, pero ya uno entiende. Por ejemplo, Ley y Gracia arrancó a través de un llamado que yo tuve. Esto no existía. Quizás Dios me usó como un rol apostólico para empezar algo, pero ya, yo acá sujetico con todos y se arma gobierno, ¿me entiende? Se terminó, era una misión, ya están dando gobierno. ¿Listo? Muy bien, sigamos. ¿Cuál otro? Bueno, esto está muy bien. ¿Cuáles son los dones principales que uno generalmente tiene en estas personas que son llamadas a algo específico y de una manera muy especial por Dios para ello? Primero, fe, palabra de sabiduría, enseñanza. Ellos tienen que enseñar mucho al principio. Discernimiento de espíritus también. Todos esos apóstoles tenían eso, ¿se acuerdan? Porque es que estaban empezando como una guerra en lugares, territorios oscuros, y ellos se metían y ¡boom! Exhortación, que es animación, misericordia, administración también, porque al principio hay que administrar cosas, enseñarlo a hacer a otros. Tienen que tener todas esas habilidades y dirección. Hombres en la actualidad, ya lo dijimos, aunque el fundamento doctrinar de los 12 apóstoles principales delegados por Jesús mismo
y su posición de autoridad para juzgar en el futuro a las 12 tribus de Israel no puede ser arrebatado, entonces sí hay una parte que no pueden hacer. No pueden venir a decirnos cosas, a poner adiciones, ni a decir que van a estar sentados en los tronos a juzgar a las 12 tribus. Eso no, eso ya está cerrado exclusivamente para esos 12 apóstoles del Señor. Sí, podemos decir que la misionalidad de un apóstol aún sigue en pie al servicio de la extensión del reino de Dios. Mire, por ejemplo, Hechos 14:14. Ahí ya estábamos. Hechos 14:14, lea conmigo. Mire esta afirmación. Hechos 14:14. Al enterarse de esto, están hablando de una situación que pasó arriba, pero mire lo interesante. Los apóstoles, ¿quiénes? Bernabé y Pablo, o sea que sí habían más. Bernabé era uno de ellos. Los apóstoles, los enviados, Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la multitud gritando, dicho en otras palabras, no nos adoren, porque la gente los quería adorar porque Dios los usó. Un apóstol, lo último que quiere un apóstol es que lo adoren, un verdadero apóstol, ¿no? ¿Y qué les dijeron? Señores, ¿por qué hacen esto? Porque querían adorarlos a ellos dos, porque Dios los usó de una manera muy tremenda. Nosotros también somos hombres mortales como ustedes, tremendo. Así deberían decir los apóstoles hoy en día, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que me van a entronar? No, pero ¿qué hacen hoy en día los que medio Dios usa ahí como para arrancar algo? ¿O una misión específica? ¿Qué hacen? Apláudanme. ¿Cierto? Casi que toca hacerles una estatua. Ese es el problema. Y la gente empieza... No, la actitud de un apóstol es esta que tuvo Bernabé y Pablo. Somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y vuelvan a Dios, al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¡Wow! Esa es la actitud de alguien que es usado para algo especial. Como Moisés, que dice la palabra que era de lo más mansito que había y humilde en toda la tierra. ¿Bien? Ahí podemos dar más, vamos a leer uno más de otras personas que también llaman Romanos 16:7, por ejemplo. Yo creo que ahí está, Romanos 16:7. Y vamos terminando con el apostolado. Yo sé que tenemos a veces muy marcado decir, no existen más. Y otros sí existen por montones. Tenemos que ir a la escritura y como que hay un 50 por 50 de verdad en ambas partes. Lo que es unirlas y ya. Hay un poquito de aquí, porque la escritura nos muestra que sí. Romanos, sí. Sí, claro, dime. Ya vamos a mirar eso. Ya vamos a mirar para allá. Romanos 16:7 dice lo siguiente. ¿Estamos listos acá? Saluden a Andrónico. Póngale un hijo así. Andrónico. Y a Junías. Póngale el segundo así también. Mis parientes y compañeros de cárceles, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. O sea que habían más. ¿Quiénes más? Andrónico, Junías, alcanzó a decir Pablo que se habían, para él habían sido de los más especiales apóstoles. Qué interesante, ¿no? O sea que la misionalidad del apóstol sigue vigente, claro. El problema es cuando entronamos, ellos entronan, hay alabanza y adoración casi que para ellos, creemos que hay una jerarquía donde él es el mayor de los demás y como que casi que pareciera que él también se va a sentar en una de las 12 sillas a juzgar las tribus. Nada de eso, ni puede poner doctrina adicional, nada. Es la misión nada más. Sigamos. La siguiente. Mujeres en la actualidad, qué buena pregunta. Yo también ya me la imaginaba la pregunta. En todas puse lo mismo en las características. Aunque no hay evidencia de apóstoles mujeres, escuchen, no me van a apedrear todavía. Sí hay claridad de que este ministerio podía ser acompañado y apoyado por las mujeres. ¿Quiere leer? Lucas 8, del 1 al 3. Vaya conmigo a Lucas 8, del 1 al 3. En cada uno de los 5 ministerios vamos a ver cómo las mujeres son claves. Todos los ministerios sacerdotales. Lucas, ya voy a llegar.
8, del 1 al 3, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, él estaba haciendo un rol evangelístico apostólico, no era su enviado. Él era el enviado a hacer esto. Miren lo que dice tan interesante. Lo acompañaban los 12, los discípulos, pero también ¿quién? Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa. Y había un buen grupo de mujeres. Y muchas más, que no nos dicen cuántas, que los ayudaban, escuchen, los ayudaban con sus propios recursos. ¿Quién mantenía el apostolado? Las mujeres, Dios mío, increíble. Tremendo, ¿no? Ahí estaba Susana, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que quizás el llamado apostólico pareciese netamente los hombres, pero espere, este es como un todo, donde las mujeres entran a apoyar. El Señor permitía que las mujeres lo acompañaran a ellos y a sus apóstoles en toda esta odisea de la misión que los había encomendado el Padre y que el Señor estaba liderando. Mujeres detrás de ellos ayudando, guardándolos, ayudando con sus recursos, y las nombran. O sea que es un llamamiento que, aunque quizás arranca por los hombres, están llamadas ellas a estar ahí, en ese llamamiento apostólico. ¿Lo oyeron? Claro, clarísimo. Muy bien. ¿Estado marital requerido para un apóstol? No. ¿Pablo era casado? No. ¿Pedro era casado? Sí. O sea que no es requerido, quiere decir no es obligatorio. Quien tiene esa misionalidad, un misionero, puede ser casado como puede no serlo. Y no pasa nada. Tenemos de ambas lados. ¿Bien? Sigamos con el otro. Hoy no creo que alcancemos a hablar de los 5, pero hablaremos al menos de 2 o de 3 si nos da el tiempo y después hablamos. No, bueno, creo que alcanzamos, este es el último y dejamos los otros 3, que son más corticos, para el próximo sábado. Profetas, este es buenísimo, buenísimo, hagámosle rápido a este, ponga mucha atención los profetas. Es un portavoz de las palabras de Dios para cada generación. Es usado por Dios para transmitir sus palabras en tiempo pasado, presente y futuro, pero aquí hay como todo, un paréntesis. Aquí pongo ejemplos, no los vamos a leer, pero tenemos ejemplos de cómo en el Señor Yeshua o Jesús, Él era el profeta por excelencia. Es que en el Señor estaba todo, ¿no? Él era todo, Él es Dios, ¿no? Él le decía a todos todo, en presente, pasado y futuro. Él sabía al ser humano, conocía el corazón de cada uno. En el pasado, en la antigüedad, claramente Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? En Hechos hay personas, ya vamos a leer todo eso, pero en el pasado hubo muchos, todos los que escribieron en la antigüedad los libros son los profetas. Incluso Moisés se puede considerar un profeta que a veces no vemos, pero ¡wow! Jacob antes de su muerte le profetizó a sus 12 hijos. Él habló como profeta, ¿o no? Él habló como profeta. Tremendo. Es que a veces pensamos que tiene que tener como un, no sé, como Eliseo, pues ni hablar, y todos ellos eran milagros y decían, y Elías, bueno, pero lo que quiero decir es lo que vamos a ver a continuación, porque hay un temor. Bueno, ¿y cuándo yo le creo? ¿Cuándo no le creo? ¿Cuándo es falso? ¿Cuándo es verdadero? ¿Cierto que ese es el temor? Porque se mezcla con los que son adivinos, y eso confunde, y eso está dentro de la iglesia también. Los adivinos, los falsos profetas. Vamos a descubrirlos. Sigamos. Ponga mucha atención a esto. La revelación profética para todo el pueblo de Dios ya fue instituida y no puede ser modificada o alterada por nadie en el tiempo presente o futuro. Es decir, aunque podemos tener gente con ese don, hay algo que nadie puede hacer. Así como en el apostolado ya hay cerrado un tema, 2 temas, aquí hay cerrado también un temita. Y es el siguiente. Abra conmigo Apocalipsis 22, 18. ¿Qué es lo que un profeta no nos puede venir a decir? Ni
a venir a tratar de confundir. Apocalipsis 22, 18, que es prácticamente el final de la Biblia. Cuando el Señor le reveló, para mí, en esta área, el último profeta en esta área fue Juan. Juan, que fue el que escribió la revelación, que es Apocalipsis. Fue la última revelación que Dios dio a toda la humanidad de lo que ha de venir. Y dijo esto el Señor, Apocalipsis 22, 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto, que advierte el Señor. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno le quita palabras a este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Es decir, el mensaje profético para la humanidad y para la nación de Dios ya fue dado. O sea, un profeta no nos puede venir a decir que va a pasar algo en el futuro con nosotros diferente a lo que ya está. Ni que la humanidad va a terminar bien, porque no va a terminar bien, ya está escrito. Ni que nosotros no vamos a sufrir. No se coma el cuento de que vamos a desaparecer, su ropa va a quedar acá y el resto van a sufrir. El pueblo de Dios va a ser perseguido como nunca en el tiempo por venir. Así que preparémonos. Porque el que no se mantenga firme hasta el fin será, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y el fin no ha llegado. Y el fin es cuando pitan el partido. ¿O no? Porque ayer, ¿qué nos pasó a Colombia? Pensamos que ya el fin se había terminado y tome su gol en la última jugada. Que no le pase lo mismo con esa interpretación. El fin es hasta que pitan. ¿Y cuando pitan? Cuando aparezcan en las nubes del cielo el Mesías con poder y gloria, se abran los cielos y Él venga con sus ángeles y nos levante de la tierra y resucitemos entre los muertos y nos unamos con quienes estén vivos en ese momento y ahí todo va a cambiar. Ahí sí cambiará todo. Mientras tanto nos van a perseguir cada día más. Así que que no entre Hollywood a la iglesia más. Y no porque quiera ofender a alguien, pero es la realidad. La gente no está preparada para sufrir. Está preparada es para que Dios le dé y le dé. Pero vienen tiempos difíciles para nosotros. Eso no quiere decir que Dios nos va a abandonar. Claro que no. Pero sí vamos a morir algunos. Otros van a ser enviados a cárceles, despojados de sus bienes. Así que no le tenga mucha fe a sus bienes materiales. Porque en algún momento van a venir tiempos difíciles. Nuestros hijos tienen que estar preparados para dar su vida, no para matar gente, sino para dar su vida por el reino de Dios. Por lo cual, todo aquel con el don profético debe limitar sus palabras a 3 áreas. Ahí está la que primera, no vayan a comer cuento. Pero sí los que tienen ese don, porque he visto que lo tienen, hay algunas personas que tienen, son para 3 cosas. 1, la edificación, exhortación, que significa animar, edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Leamos rápido, 1 Corintios 14. Esa es una primera área que pueden hablar. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios 14, 3 dice, en cambio, el que profetiza, o sea que sí profetizan, hay gente que profetiza. ¿Qué pasa? Habla a los demás ¿para qué? Edificarlos, animarlos y consolarlos. Lo que pasa es que vienen y la gente que quiere escuchar que le va a llegar plata, ¿cierto? Que le va a llegar el prometido mañana y que va a ganar la selección. Entonces, cuando usted le dice lo que quiere escuchar, se llena. Pero eso no está hablando el Señor. Edificación, ¿sabe que edificar algo duele? Es que nadie quiere que le digan algo fuerte, duro, verdad. El profeta debe decir algo que no que maltrate, pero sí que edifique y eso va a doler. Que anime. Que cuando está devastado lo levante, pero lo levante para que continúe caminando, no que le va a hacer lo que él debe hacer.
Nadie debe hacer por usted, o sea, usted es el responsable de lo que usted va a cosechar en la vida. Nadie puede hacer por usted otra cosa, pero sí lo puedo animar a que cambie el rumbo para que coseche mejor. Y lo va a consolar. ¿Por qué uno consuela a alguien? Porque está triste. ¿Y por qué uno está triste generalmente? Porque sufre. O sea que sí vamos a sufrir. Y para eso están los profetas. No para decirle que se va a ganar el baloto o el $1.000.000 mañana. Una vez una persona me dijo, es que a mí me profetizaron que yo iba a vivir en Estados Unidos. Y yo le dije, ¿cómo te fuiste a Estados Unidos de ilegal? No creo, porque Dios no rompe su palabra cuando da profecía. Te mando a romper las reglas, a mentir en inmigración y a pasar. Estás alterando el rumbo. ¿Será una profecía? Muy bien. Para el juicio en el pueblo de Dios, o sea, dentro del pueblo de Dios también Dios lo usa para eso, un profeta, para su juicio. No vamos a leer, pero le voy a recordar. ¿Quién fue el que le dijo al rey David? Usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto, usted se acostó con Betsabé, usted mandó a Urías al frente, usted mató a Urías. Y por ende va a venirle esto y esto y esto. ¿Quién fue? Un profeta. Natán, ¿no? El profeta está para venir a decir lo que pasó. Pero ¿a quién le gusta un profeta así? No, porque usted lo desnuda. Lo confronta, muy bien. Ajá. Igual. La que tuvo 5 esposos, muy bien. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, llama a tu esposo, le dice. No tengo esposo. Pues bien has dicho porque has tenido 5 y el actual no es tu esposo. La dejó así. Pero la consoló después, la animó. Y ella se convirtió en una gran evangelista, ¿sabía? Porque toda la región allá donde ella vivía creyó en sus palabras. Una evangelista mujer. O sea que sí hay evangelistas, ya miramos. Ya me adelanté, ¿sí ve? Y para el juicio de externos del pueblo de Dios también, Dios usa profetas no solo para interno a la iglesia, sino externos. ¿Sabía? Vamos a mirar. Éxodo 9:13. Bueno, no los vamos a... Es que tengo muy poco tiempo. Aquí, ¿cómo mandó Dios a que le hablaran al faraón? Al faraón de Egipto. Si no nos dejas ir, te va a pasar esto, esto y esto. Faraón no era el pueblo de Dios, ¿o sí? Pero actuaron como profetas. ¿Y no quieres? ¿Y pasó? Pasó. Muy bien. Entonces, ese es el que tiene un don profético, que Dios habla a través de él, en tiempo pasado, presente y futuro, pero no para decirle lo que usted quiere. Ahora, lo puede consolar, claramente le va a ayudar en momentos, pero cuando a mí me empiezan a hablar tan humanamente, tan carnalmente, este es un falso profeta. Pero hay 3 señales que usted le van a mostrar que hay un falso profeta entre ustedes. Son las que vienen. Entonces, estas 3 son las áreas donde generalmente Dios quiere que un profeta o uno con este don se mueva, estas 3 áreas. Pero hay 3 maneras de descubrir si hay un verdadero profeta o no, o falso. Las siguientes. Todas las palabras que un profeta todas las palabras de un profeta deben satisfacer 3 condiciones. No una o 2, no, las 3 condiciones debe cumplirlas. Si no las cumple, dígale, usted es un falso profeta. ¿Quiere descubrirlas conmigo? Son 3 condiciones, no son una. Es que hay veces tenemos en nuestra mente una nomás. ¿Cuál es la que generalmente dice la gente? Si se cumple era de Dios, eso es mentira. Porque también se cumplen cosas que dice el enemigo. Dígale a los chamanes, dígale a los brujos, a los hechiceros, a ver si no se cumplen cosas que dicen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se tienen que cumplir 3 cosas. Primero, cumplirse a cabalidad. Esa es la que todo el mundo conoce. Leamos rápido, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Ya vamos a terminar por hoy. No se vaya a dormir, porque le mando el profeta. Deuteronomio 18. 21.
Tal vez te preguntes, dice el Señor, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no proviene o no provenga del Señor? ¿Cierto? Esa es una pregunta que no todos nos hacemos. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Lo que pasa es que nos quedamos hasta ahí. Pero el Señor dijo también otras dos cositas sobre el tema. ¿Se acuerda cuando Satanás tentó al Señor en el desierto? Satanás lo tentó con una verdad. Pero como el Señor es toda la palabra de Dios, ¿qué le dijo el Señor? No, no me estás diciendo la verdad, no. Él dijo, sí está escrito esto, pero, ¿qué le dijo también? También está escrito esto. Ahí es cuando nos quedamos cortos, porque se nos olvida qué es lo otro que también está escrito del tema. Por eso hay que conocer a toda la escritura. Segundo cosa que dijo Dios que debe pasar para que usted pueda verlo. El mensaje de un verdadero profeta debe promover únicamente la adoración al Dios de Israel y la obediencia a su palabra. Esto parece un poco tonto, pero es que a veces nos dicen algo que ocurren, pero no estamos promoviendo con eso la adoración al Dios de Israel y a su, y escuche esto, y a la obediencia de su palabra. Porque claro, a veces nos quedamos cortos, dicen, no, pero es que él dice que cree en Dios y me habló supuestamente en nombre de Dios, pero no me están llevando a que cumpla su palabra, como el tema de la visa que le dije. Están rompiendo su palabra al momento que te dicen eso. O sea que te están llevando a rebelarte o a desobedecer al Dios Todopoderoso, a pesar de que dicen que son en su nombre. Ahí hay un detalle. Deuteronomio 13, 1, 4. Mire, ahí mismo, devuélvase. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Vamos a leer. Escuche esto. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple, o sea que se cumplió, pero si él te dice, luego de que se cumplió, él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, es decir, ven y desobedece a ese Dios, a pesar de que se cumplió, ¿qué pasa? Dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. Es decir, a pesar de que se cumplió, pero te llevó a desobedecer, no le creas. Tremendo, ¿no? O sea que es mucho más de lo primero que vimos. Y después, ¿qué le dice? Si Dios deja que eso pase, que se cumpla, pero te lleve a desobedecer, ¿qué te dice? El Señor tu Dios te estará probando para ver si lo amas con todo tu corazón. ¡Wow! Porque el Señor va a decir, ¿amas el milagro o amas la obediencia a mí? ¿Por qué te estás dejando llevar? Por eso el que sepamos cómo actúa Dios es más poderoso que algo que ocurra. ¡Wow! Porque el que obedece tiene algo mayor que el que simplemente lo adora con sus palabras. ¡Wow! El Señor te estará probando a ver si lo que te deja llevar por el milagro o la señal y no por la obediencia. ¡Wow! Pero hay una tercera, porque usted dice, uy, no, pues no me dijo esto y se cumplió, entonces ya es. Pero un tantico, una más. Lo que diga el profeta, si es verdadero, ese profeta va a reconocer a Jesús como Dios hecho hombre y como la máxima autoridad del ser humano. Hay gente que puede que pasen las dos primeras, pero dicen que el Señor no es Dios, que Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios. Miren lo que dice acá. Primera de Juan 4:1. ¿Está listo para ver esa última? Primera de Juan 4:1. Y vamos ya en la recta final. Primera de Juan. No Juan, sino Primera de Juan, ¿no? A mí se me están cayendo las páginas de la Biblia, me toca comprar, ¿sabe? La tengo vuelta a nada, eso le he dado palo. Ya les leo, perdón.
¿Ya lo tienen? Ya, primera de Juan, ahora sí, perdón. ¿Qué dije? Primera de Juan 4:1. Dice, queridos hermanos, dice Juan, está escribiendo el último que tuvo profecía de todo el pueblo y nación, ¿cierto? Que fue el que escribió Apocalipsis. Miren lo que dice el último que ha hablado tremendamente. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Tremendo. Él dice, pásenlo por este filtro primero. No coman cuentos así ocurra. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto, dice él, pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesús ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Lo que pasa es que hay algunos que se quedan con esta porción y no ven las otras dos. Tienen que ser las tres. Cuando usted pasa por el filtro las tres, es de Dios lo que estás diciendo. Que se cumpla, que no me lleve a la desobediencia de su palabra y que reconozca que Jesús es el Mesías. Podemos pensar que de pronto. Pero hay muchos falsos profetas. Por eso. Y nosotros nos hemos ganado lastimosamente esa mentira. Terminemos con esto. Siguiente. La que sigue, por favor. Dones principales, obviamente profecía, palabra de ciencia, fe y exhortación. Hombres en la actualidad, sí, los vemos. Solo que no pueden hacer lo que hizo y cerró con todo Juan. ¿Listo? Mujeres en la actualidad, sí. Hay múltiples evidencias de mujeres con este don. Desde la antigüedad hasta todavía en los hechos. Las llaman profetisas. Claro que sí hay. ¿Pero qué? Sin embargo, al igual que los demás dones, la mujer lo debe ejercer bajo sujeción a la autoridad del hombre. Y con esto cierro. Lea 1 Corintios 11:5, tan claro que es esto. 1 Corintios 11:5. Dice así. Esto no se le vaya a olvidar nunca, porque todo esto tiene que ver con la actualidad. 11:5. En cambio, dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo? Toda mujer que en teoría tiene este don de profetizar, pero lo hace sin estar bajo la sujeción del hombre, lo hace en desobediencia. No, porque vemos, no es que esté casada, puede estar casada, pero si no está casada debe estar bajo el gobierno de la iglesia, que generalmente está liderado por los personajes que hemos ido viendo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Es que una mujer, y tampoco un hombre, es que el hombre también tiene que estar sujeto al gobierno local, es que todos, ¿no? Pero lo que están tratando de decir es que si una mujer tiene este don, pero lo hace a la deriva, sin estar en sujeción, pilas, porque lo está haciendo en rebelión, en desobediencia. Por eso es que no solo las mujeres, sino todos, para poder ejercer nuestros dones, debemos estar bajo la autoridad y la sujeción del gobierno de Dios a través de sus ministros. Por eso cuando una persona tiene el don, pero es rebelde y no está en sumisión y sujeción, no lo escuches, así tenga el don. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ahí está la clave. ¿Estado marital requerido? No, porque si tuviéramos el tiempo le diríamos que hay mujeres que estaban y otras que no. Vamos a orar y terminamos. Pongámonos de pie. Y le damos gracias a Dios. Hoy alcanzamos solo profetas y... apóstoles y profetas. Sí, muy bien. Nos quedarían los otros tres, que son más corticos. Creería que el próximo sábado los podemos ver. Pero ahí está la palabra de Dios de a poco tomando... Obviamente son temas muy profundos, pero en pocos minutos nos toca resumirlos. Todo esto lo hemos hecho con mucha claridad para que usted lo pueda desmenuzar más rápido y más fácil que lo que nos tocó a nosotros. Vamos a orar y terminamos. Cierre sus ojos y le damos gracias a Dios por este espacio.